Pero, ¿por qué crees que hoy en día existen tantas personas, niños, adolescentes, todos, que pueden tener ansiedad? Bueno, la ansiedad, yo creo que también como todas las patologías siempre ha existido, ¿sí? Pero quizá a hoy ya la podemos hablar, ya se ha normalizado. Y creo que la pandemia, lo que todavía vivimos, elevó tanto esos índices de ansiedad, de trastornos depresivos, que ya se volvió un poco más común, más aquí en Latinoamérica también, que pues ya empezar como a hablar como con más tranquilidad de estos trastornos. Entonces, cuando tú me dices la ansiedad, pues claro, quizás se disparó un poco más en pandemia, vuelvo y lo repito, porque pues ya la gente al perder como esa libertad de hacer sus cosas diariamente, pues eso elevó esos índices. Pero entonces, cuando me dices si la ansiedad, mejor dicho, es algo que también se debe empezar a trabajar. Y es empezar también cuando yo en un principio hablaba de empezar a conocerlos. Entonces, muchas maneras como se somatiza la ansiedad es cuando de pronto se me acelera de pronto el pulso, el corazoncito, como que ya me empieza a latir más rápido, empiezo a sudar, creo que respiro un poco más rápido. Bueno, hay muchas maneras donde la persona empieza a somatizar esa ansiedad y es bueno aprender a conocerlos. Es supremamente importante y no, o sea, ni bueno ni malo, o sea, no de pronto estoy así y como entrar en más pánico, no, simplemente identificar cosas tan sencillas como aprender a respirar es básico, ¿sí? Entonces, todo eso ayuda como que a mitigar como esas sensaciones que pueden ser normales. Yo puedo sentir ansiedad porque estoy llegando tarde al trabajo y ya, eso me altera mis niveles. Entonces, volvemos al punto de cómo hago, como todos los días, pensar estratégicamente de una buena manera, cómo hago para día a día organizarme mejor en mis quehaceres, en mis labores, para que ciertas cosas no me alteren como mis estados emocionales. Pero la ansiedad, pues también de cierta manera en su proporción la vamos a necesitar también por temas de supervivencia. Pero si yo veo que quizá ya llevo más de 1, 2, 3 semanas con este síntoma, pues finalmente sí es importante acudir a un especialista y no tener miedo. Yo digo que también existe mucho tabú y no, es que me van a medicar, no, es que creo que empezar porque no pensemos, o sea, simplemente acudamos, o sea, seamos responsables con nuestra salud. Y lo que sí he escuchado es que cuando alguien dice, no, es que me genera dependencia quienes se automedican, porque eso también quizá lo he leído y hay personas que, uy, hoy no dormí bien, voy a mirar qué pastica para dormir y empieza con media, un cuarto, una, dos, mañana no me las tomo y entonces se automedican y es creo que lo peor que puede hacer un ser humano. Mientras que si yo voy donde un especialista, donde una persona que ha estudiado, que de pronto bajo unos exámenes médicos me puede eh, realmente diagnosticar, pues se puede dar un mejor manejo y control a la situación. Y finalmente, pues como cualquier otra enfermedad, este tema de salud mental hay que normalizarlo. Uno muchas veces piensa, no, es que si me altero esto, entonces ya no voy a ser hábil o apto para trabajar, para estudiar, y definitivamente no. Es simplemente aprender a estabilizar, porque muchas veces orgánicamente en el cerebro se empiezan como a desgastar ciertas hormonas y lo único que hacen los medicamentos, obviamente bien formulados, es estabilizar esas hormonas que están de pronto allí un poquito desajustadas en el cerebro y ya. Muchos tratamientos son temporales, bueno, todo depende del paciente, pero también depende de ese querer, primero reconocer, porque ese es el primer factor. Muchas veces nos negamos a que de pronto sí estamos viviendo una situación y querer avanzar, querer mejorar y no quedarnos de pronto en ese punto. Por eso también es importante tener una persona cercana a quien hablar. Por eso ese niño debe ser un muy buen amigo de su papá, muy buen amigo de su mamá, porque si yo tengo alguien cercano a quien contarle mis cosas, voy a, digamos, voy a estar en una zona segura. Si yo le cuento mis tristezas al vecino, al amigo de la esquina que me va a decir, tranquilo, resuelve tus tristezas de pronto con
entrar de pronto en otro mundo de las drogas, del alcohol y bueno, otras cosas que van a ser sí mucho más complejas y esas sí van a alterar realmente mi salud mental.